Acción. Bueno, entonces, pues vamos a continuar entonces con nuestra presentación del tema del organismo humano. Entonces, vamos a mirar aquí lo que tiene que ver con... Oliver, ¿tú ves mi presentación? Sí, profesor. Perfecto, listo. Entonces, vamos, como decíamos, a hablar de lo que es el sistema inmune y con esto entonces vamos a tomar como los elementos para lo que cada uno tendrá que hacer como trabajo individual sobre alguno de los sistemas. ¿Por qué decidí tomar como el sistema inmune dentro de ejemplo, pues para esta sesión que estamos teniendo con ustedes? Porque pues el sistema inmune es en estos momentos el sistema más conocido, reconocido a nivel mundial, pues a través de la pandemia, porque pues dentro de todo lo que tenemos en el organismo humano, es el sistema clave para que los temas de virus no nos afecten. El sistema inmune, ¿qué es lo que hace? El sistema inmune lo que hace es que, pues como dice ahí la gráfica, es el sistema de defensa que nosotros tenemos contra agentes extraños. Sí, porque es que el internet no me deja con el wifi aquí. Tranquilo, Brian, que de todos modos estamos grabando, ¿listo? Entonces, si te llegas a salir o el sistema te saca, de pronto puede ser por la red. Esto está quedando grabado y tú vas a poder accesar a la grabación, ¿listo? No te preocupes. Ah, bueno, listo. No. Bueno, listo. Entonces, les decía que pues ese sistema es como esa talanquera o esa protección que tenemos ante agentes externos. Pues normalmente lo que hemos escuchado y pues que todo desde marzo de este año que comenzó nuestra cuarentena, marzo de 2020, estamos en estos momentos en septiembre de 2020, y pues todos estos meses se ha hablado incansablemente sobre ese sistema. Pero no solo actúa con virus, ¿no? O sea, nosotros pues conocemos en estos momentos, pues es ya de conocimiento popular, pues el tema de los virus, pero eso en realidad actúa sobre carcinógenos, que es los agentes productores de cáncer, sobre la polución que pues está en el aire y obviamente pues afecta nuestras vías respiratorias, sistemas circulatorios, los gérmenes que pues están en el aire también, todo el aire pues circula gérmenes, entre más estemos pues digamos en lugares de alta también polución y más urbanizados, pues encontraremos más gérmenes. El tema de las toxinas, que en el tema de las toxinas, pues hay toxinas que tienen que ver con sustancias químicas o también con, por ejemplo, las toxinas que nos puede transmitir, digamos, una culebra cuando nos pica. Eso se pueden considerar toxinas naturales y hay algunas toxinas que pueden ser sintéticas por exposición a algún químico que cause efectos. El tema de los hongos, las bacterias y los parásitos, ¿sí? Y pues aquí tenemos el que pues nosotros pues estamos ahora más habituados y que pues las noticias y todo nos hablan que es el tema virus, pero como les decía, no es lo único. Tengan muy en cuenta eso, no es lo único. El virus no es el único agente que puede causarnos daño, sino estos, o sea, el virus es uno de 8 que aparecen acá y pueden haber más agentes que causen efectos sobre el organismo. Entonces, ¿cuál es la función del sistema inmune? Entonces, el sistema inmune tiene una serie de órganos y, digamos, instrumentos que son la base de su respuesta. Entonces, digamos que los tres los podríamos clasificar en tres: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? ¿Esos cómo se miden? Se miden pues en la médula ósea, que pues está unida pues a lo que es nuestro sistema nervioso central, parte componente de nuestro sistema nervioso, y circula por todo el organismo. Nosotros esto pues lo detectamos con una prueba sanguínea y pues ya cuando está afectado pues también nos pueden tomar una muestra de la médula y medirnos pues los niveles de cada uno de estos componentes que al final son los que generan
pues la respuesta pues de inmune. Y pues como ustedes ven aquí, aquí aparecen los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos. Bueno, los que más generan respuesta del sistema inmune son los glóbulos blancos, o sea, digamos los que tienen mayor variedad de componentes son los glóbulos blancos. Por eso digamos que cuando a uno le miden su sistema de defensas, pues el principal factor sean los glóbulos blancos. No significa, obviamente, los glóbulos rojos son importantes y las plaquetas también. Y de alguna forma estos tres están relacionados, o sea, se llega a bajar los glóbulos blancos, inmediatamente se afectan glóbulos rojos y se afectan plaquetas. ¿Sí? Aquí vemos, pues, digamos, como algunos componentes del sistema, o sea, como vamos a ver más adelante, pues, el sistema tiene algunas respuestas que son, digamos, superficiales y otras que son internas, pero aquí vemos, pues, algunos de los componentes, órganos como el timo, como el vaso, como las placas de Peyer, como la amígdala palatina y los adenoides que están en nuestras fosas nasales. Estos son pues órganos que pues están dentro de lo que es el sistema de la respuesta, o sea, la respuesta del sistema inmune, y esto se transporta a través de nódulos linfáticos, vasos linfáticos y la médula ósea, ¿sí? Entonces ahí está como un resumen de cuáles son como, digamos, qué hacen los nódulos y los vasos linfáticos, pues transportar los glóbulos que al final son los que van a generar la respuesta específica a un determinado agente causante de amenaza para el organismo humano, ¿sí? Si yo mirara desde el punto de vista de las generalidades del sistema inmune, digamos que es importante que yo tenga en cuenta, como este cuadro, quisiera que nos concentráramos en dos cosas, que une el sistema nervioso con el sistema endocrino y tiene dos características. Una que es una inmunidad natural, o sea, nuestro sistema inmune naturalmente o sin ninguna especificidad tiene una inmunidad natural, y existe otra que es una inmunidad adaptativa o específica. Entonces, hablemoslo con respecto a COVID-19. Entonces, muchos de nosotros, directa o indirectamente, puede ser que hayamos estado expuestos al virus y lo que haya pasado es que pues el virus puede incluso llegar a nuestro organismo, pero la inmunidad natural de nuestro organismo hace que se genere una respuesta donde él no va a causar ningún efecto. Pero si digamos, el virus se hace instalación, nosotros seríamos una cosa que se llama portador, o sea, somos portadores, mas no nos ha causado ningún efecto, o sea, portador sin efecto. Pero, pues, también puede pasar que, pues, si no tenemos un buen sistema inmune o hay algunas deficiencias, pues esto no haya la forma de responder al virus y pues el virus afecte, pues, sistemas que pues está definido que afecta al sistema circulatorio y el sistema respiratorio en alta medida. Y esto, pues, sobre todo, digamos que tiene efectos sobre personas que tienen también dificultades con el sistema inmune. Por eso, digamos que, pues, es todo este tema que estamos viviendo de confinamientos en distintas medidas. Ahorita, pues, está en estos momentos, digamos, países como Israel y en algunos países de Europa, ya se está pensando nuevamente en unos nuevos confinamientos porque, pues, se han dado aperturas, pero han aparecido lo que se llama rebrotes del virus, y esos rebrotes del virus han afectado pues poblaciones. Entonces pues se está pensando en hacer nuevamente confinamientos. Entonces digamos que esta inmunidad natural pues protege a gran parte de la población en el caso del COVID-19, pero también pues a algunas poblaciones pues las puede afectar porque pues puede ser que el sistema natural no responda en forma efectiva, y básicamente no responde en forma efectiva si hay algunas deficiencias
en ese sistema inmune. Y la otra es la inmunidad adaptativa, o la inmunidad específica que se genera a través de la memoria. ¿Qué es? O sea, finalmente lo que va a pasar es que en 2 años aproximadamente, 2022, nosotros ya habremos creado una memoria del virus COVID-19 y habremos generado dentro de nuestros organismos respuestas del sistema inmune para no ser afectado por este virus. O sea, para entender que eso es una amenaza, entender que eso nos puede afectar y generar respuesta efectiva a este virus. Que es, pues digamos que lo que pasa con una gripa, ¿sí? Que digamos que, pues esto antes de las vacunas y antes de pues nosotros tener respuestas efectivas sobre gripas como las que vivimos hoy en día, pues esas gripas pueden haber ocasionado también muertes y efectos sobre poblaciones, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, cuando llegaron los europeos, pues ellos traían virus a los cuales los indígenas no tenían respuesta inmune y mucha población se vio afectada por esto, ¿sí? Porque ellos los traían de sus ciudades o donde venían de Europa. Y eso es normal que suceda, y el tema es que al final tiene que darse un tiempo para que el organismo entienda que hay una amenaza y que tiene que generar respuesta. Sin embargo, lo que está claro es que yo puedo generar, o sea, yo sí puedo de alguna forma sobre mi sistema inmune generar que él sea muy efectivo en la inmunidad natural. Eso sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Con alimentación, con ejercicio, con cuidado pues de los órganos y con algunas, o sea, digamos, con algunas rutinas que permitan que este sistema, desde su forma natural, sea muy bueno y logre efectivamente dar respuesta a cualquier amenaza dentro de mi organismo. Entonces eso se puede se puede trabajar a través de la alimentación, a través de cuidados, y eso es totalmente posible, ¿sí? Entonces, pues eso es parte de lo que incluso pues en estos momentos debemos estar trabajando nosotros ante una amenaza todavía latente como es el COVID-19. Aquí pues vemos un poco lo que es las defensas y el sistema inmunitario. Digamos que nosotros tenemos barreras pasivas. Estas barreras pasivas tienen que ver con lo que es, digamos, barreras que nosotros de alguna forma también creemos, pues para que no haya afectación. Entonces, parte de una barrera pasiva, pues es el tapabocas. Parte de una barrera pasiva es una careta, ¿sí? En caso, pues, de lo que estamos hablando de COVID. Y tenemos respuestas internas, innatas o adaptativas, que es, pues, como las que vemos acá. Y en la respuesta innata, pues, el efecto común que tenemos sobre un agente es generar lo que se conoce como la fagocitosis. Más adelante vamos a ver como un esquema de la fagocitosis, pero digamos que qué es lo que al final, o sea, como la estructura, voy a hablar de lo que sería como la estructura general del sistema de defensas. Entonces, dentro del sistema de defensas hay como un ejército, y ese ejército, digamos, tiene 3 componentes. Uno, que es la detección, o sea, es como si yo tuviera unos vigías o unos vigilantes que dicen, oiga, ahí hay una amenaza. Entonces, después de eso, ellos le comunican a unos que se llaman los transmisores. Entonces, ahí podremos tener lo que se conoce como linfocitos B y linfocitos TH, que son pues los que hacen como esta función. Los linfocitos B y los linfocitos TH, que hacen ese proceso como de hacer el sistema de detección y comunicación. Y finalmente van a aparecer pues ya unos componentes o digamos un ejército que se va a crear, que se llaman pues ya las células que hacen la respuesta o que establecen
la defensa del organismo haciendo un ataque. Y esto se conocen como las células killer o las células asesinas, que la función pues es destruir la amenaza. Este es como un esquema. Entonces, dentro de lo que es eh, la inmunidad innata, o sea, la que tenemos naturalmente, y que es nuestra primera defensa natural, tenemos células fagocitarias que son las que encargadas de hacer precisamente el fagocito, que es como coger en este caso el virus, lo cogen, lo encierran, lo confinan de alguna forma y le generan la destrucción, o sea, la destrucción de ese virus. Eso es lo que hace, tal cual. Ahí pues hay como un dibujo como si se lo estuviera comiendo y esos son células killer o células natural killer o que pues se encargan de hacer ese proceso, ¿sí? Y ese proceso se conoce como fagocitosis en la inmunidad innata. Y también tenemos, pues, digamos, lo que son proteínas sanguíneas, que pues esos lo que hacen es, pues, lo que nosotros conocemos como cuando nos raspamos. O sea, cuando nosotros nos raspamos, ¿qué es lo que sucede? Pues, digamos, lo que sucede es que nuestro organismo, pues, queda expuesto, la piel queda expuesta, queda sin una protección e inmediatamente genera unas células que van y atacan y protegen el organismo porque el organismo queda expuesto a gérmenes o a cualquier tipo de infección, entonces generan la inflamación normal pues de este proceso que es la que me está dando como la señal de que va a actuar sobre esa amenaza, que en este caso, digamos, sería el dejar expuesto parte de nuestra piel a órganos externos como gérmenes y bacterias y que causen una infección. ¿Sí? Esta es una inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa, digamos que tiene dos componentes, un componente activo que se da porque me infecté, digamos, me infecté de COVID y entonces pues esa infección que yo tengo de COVID, pues obviamente me tengo que cuidar de los efectos, tengo que hacer un proceso, pues el que se está sugiriendo, que es el tema de la cuarentena de los 15 días, para que no se siga propagando el virus, etcétera. Eso hay que seguirlo teniendo en cuenta. Pero al final, lo que tengo que hacer, teniendo pues los cuidados respectivos, es que le voy a generar una memoria a mi cuerpo y entonces la próxima vez que venga el COVID y me vuelva a abordar, pues yo ya tendré una memoria y el organismo sabe que eso es una amenaza y que no puede dejarla dentro del organismo y tiene que atacarla y tiene que eliminarla. La otra es la inmunidad natural pasiva, que tiene que ver con adquirir, la que adquirimos pues a través sobre todo, digamos, de la leche materna. Por eso, digamos que se aconseja, digamos que los bebés por los 6 primeros meses su única alimentación sea la leche materna porque ahí está su sistema de defensas. Entonces, si yo le pongo desde que nace biberón con leche procesada o leche animal y no leche materna, al final él va a tener problemas del sistema de defensas porque gran parte de su sistema de defensas lo adquiere a través de la leche materna. Entonces es muy importante esa transparentaria, que incluso pues también se transmite en la placenta y en todo el proceso de crecimiento del feto, ¿sí? Entonces se transmite directamente pues a través de la madre, básicamente que es la que con la que tenemos contacto en el útero, en el crecimiento del feto y pues en el momento del nacimiento del bebé. En la inmunidad adaptativa artificial, entonces están las vacunas, que es pues la lucha que en estos momentos están teniendo todos los laboratorios por obtener, mientras estamos aquí hablando, pues hay una carrera por los distintos laboratorios en el mundo de obtener la vacuna que logre en una forma activa detener el virus del COVID.
Y esto pues se vuelve pues una carrera de la industria farmacéutica porque pues el que la encuentre primero y el que la logre circular primero en todos los países, pues obviamente va a ser un boom para esa empresa y pues va a catapultar esa empresa. Entonces pues existe como todo este tema de la de todo este tema de la competencia de la industria farmacéutica por encontrar la vacuna efectiva, pero eso obviamente pues tiene que pasar por una serie de pruebas, no se puede pues hacer así nomás. Estaba viendo que pues ahí hay que tener mucho cuidado, hay temas de noticias falsas, hay temas de que bueno, que inyecte ese cloro, etcétera. Entonces, pues hay que documentarse muy bien con un tema de óxido de cloro, que básicamente pues el óxido de cloro tiene como 5 componentes, entonces hay que mirar cuál componente se está aplicando usted, pero son componentes altamente reactivos en el organismo y puede ser que logren afectar el virus, pero van a tener otras implicaciones sobre el organismo. Entonces, el tema es que eso es mejor trabajar sobre el tema, en este caso, esperar a que exista la vacuna ya probada y aplicarla, o si no, trabajar sobre el sistema inmune natural, sobre si ya tengo el virus y me afectó, entonces buscar los cuidados y de todo modo se puede con antibióticos y con ciertos cuidados, se puede manejar y se puede controlar. Entonces es preferible eso a llegar a aplicar, por ejemplo, ese tema de las sustancias químicas que me parece absurdo e ilógico y no natural hacer ese tipo de cosas porque circulan en la red y comienzan pues a surgir una serie de aseveraciones que son totalmente perjudiciales pues para el tema de la salud pública. Entonces nosotros no podemos basarnos en temas de noticias falsas o cualquier persona sin un sustento en realidad científico que comience a establecer este tipo de terapias o incluso pues lo que decía Donald Trump con un total desacato de la cordura, sí, que bueno, que apliquémonos, creo que era hipoclorito, una cosa así, bueno, una cosa así absurda que en realidad pues esto es, deja mucho que desear de un presidente, de una nación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo importante es lo científico, lo que ya está probado, que es, por ejemplo, lo que muestra este cuadro. Entonces, la vacuna, si se puede, en el tema de las pasivas, pues está incluir pues las globulinas o ya algunas sustancias que son producidas por el organismo humano, pero entonces inyectarlas a un organismo que de pronto tenga alguna deficiencia y hacer que pues actúen sobre el organismo. Entonces eso ya es desde el punto pasivo artificial y eso también puede pues ayudar. Aquí está pues digamos como la clasificación de los linfocitos. Los linfocitos B que pues tienen una función de guardar memoria y que son, digamos, como la función de, pues, de alguna forma generar la respuesta posterior a una infección que yo haya tenido de un determinado virus, ¿sí? Esa es la función de los linfocitos B. Y en los linfocitos T, pues está lo que son los ayudadores y las células asesinas que digamos que dentro de los linfocitos T estarían, digamos, los que hacen la función de transmisión, detección, transmisión, y dentro de los killer, pues estaría ya lo que es específicamente el ejército, que va a buscar la eliminación, pues, de la gente, del agente extraño al organismo, ¿sí? Esos como vimos, pues son, hay forma de tenerlos en forma natural o en forma artificial, como lo vimos en un cuadro anterior. Aquí se ve un poquito pues lo que es la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata pues está la fagocitosis o producir el macrófago por parte de las células killer, ¿sí? Que son las que van a ser el ejército.
y van a buscar la eliminación del agente extraño. Y en la inmunidad adaptativa, pues ya hay un sistema donde pues se comienza a generar una memoria y entonces pues ya existen unas células que son las que encargadas de generar la memoria y como decir, esto nos afecta y se encargan de hacer el proceso de detección, pasar a las células T, que de alguna forma son como las células mensajeras o transmisoras, y finalmente ellas son las que de alguna forma pues establecen la conexión con las células asesinas, que son las que activan el macrófago o el tema de fagocitosis, que es la formación de la eliminación de la sustancia pues a través de su, o sea, de cercarlo y prácticamente matarlo, ¿no? Al agente externo. Aquí vemos un poquito una unión, o sea, por un lado está la inmunidad innata que tiene una cantidad de organismos que actúan en él, que son sobre todo, digamos, glóbulos blancos y células que son las que, en las que pues están trabajando para hacer esa respuesta, esa inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa están las células B y las células T. Y en la inmunidad, en la unión de esas dos inmunidades, pues hay células T, también células transmisoras, y las células asesinas, las células NKT o células asesinas, las que se conocen como natural killer, ¿sí? Natural killer, que es como asesino natural, ¿sí? Entonces esas son las que están ahí. Aquí pues también está como un, digamos que si nosotros viéramos en temas de horas, la inmunidad innata trabaja en temas de horas y la inmunidad adaptativa trabaja en rangos de días, ¿sí? Incluso pues, por ejemplo, para un tema como el COVID se está estableciendo que nosotros podemos generar una inmunidad adaptativa que puede llevar un tiempo de meses o años, pero al final nosotros la vamos a generar una inmunidad adaptativa. ¿Sí? Bueno, aquí ya vamos, aquí vamos a parar, ¿sí? Para ya lo que sería la tercera parte de esta clase. Entonces quiero abrir, Olver, si tienes alguna inquietud, voy aquí a parar la grabación. No, profesor, todo está muy bien. No le pague. Bueno, espérate un momento, aquí voy a activar Chan Chan. Aquí.